está detrás justo de este evento, los directivos que han hecho posible sobre todo esta parte del modelo clásico, que algunos de ustedes ya lo están aplicando justamente en las instituciones, y qué bendición que así pueda hacerlo. Con esto doy paso también al magíster Marco Campoverde, el director de Editorial Fiel, que nos va a acompañar con un devocional, a quien les pido que le reciban con un fuerte aplauso. Muy buenos días con todos, realmente sean bienvenidos a esta jornada de capacitación. Creo que siempre debe haber, nuestra mente debe estar dispuesta a eso, a aprender, probablemente a chocarnos con conceptos que creíamos que eran la verdad absoluta, y pues ahora yo le estoy convencido y seguro que luego de escuchar las conferencias que va a dar el doctor Christopher, realmente va a haber una perspectiva diferente de la educación. Entonces tenemos un problema cuando podemos ser confrontados con verdades que van a hacer posible que la educación cristiana sea mucho más influyente, pero de nada va a servir si no lo aplicamos de manera consciente e intencionada. Créanme, en nuestro trabajo como editorial conocemos prácticamente el 90% de los colegios cristianos, y yo podría decir que muchos se esfuerzan por mantener la educación cristiana más allá de algo periférico y superficial, pero no solo necesitamos que la Biblia sea leída como algo superficial, sino que sea el centro y el desarrollo del verdadero conocimiento y carácter de nuestros estudiantes. Y lamentablemente en una sociedad ecuatoriana progresista, da igual con qué partido político estés, muchos de ellos no les interesa más que lo políticamente correcto. Nuestra filosofía cristiana debe permear a tal punto que incluso podamos nosotros tener una generación sana para que pueda gobernar de manera diferente. Esto no va a ocurrir, hermanos y amigos, si la educación no cambia. Esto no va a ocurrir. Créanme con todo el corazón, no va a ocurrir si en las universidades quienes les dan conocimiento son completamente liberales, anti Dios y anti todos los valores y principios cristianos. ¿Qué creen que va a pasar con esa sociedad? Lamentablemente muchos directivos creen que simplemente por poner un nombre cristiano ya de manera automática vamos a ser cristianos, cuando no se hace en absoluto. Y yo doy gracias al Señor por el esfuerzo que ustedes están haciendo y por tomarse el tiempo, pero créame que es un esfuerzo también de todos los que están presentes, también como los que están detrás de todo este evento. Vamos a leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 es un versículo que probablemente lo está muy fresco en nuestras mentes, porque es un texto que se ha repetido, pero déjeme darle un pequeño contexto de Deuteronomio. Deute significa segundo y nomos ley. ¿Por qué una segunda ley? La palabra correcta debería ser repetición de la ley. Lamentablemente el pueblo de Israel, luego de haber pasado 400 años de esclavitud en Egipto, no aprendieron la lección. Y eso me hace temer y darme cuenta que a pesar que podamos pasar momentos muy complicados, y a pesar de que hayamos visto la misma gloria de Dios y su manifestación, nuestro corazón tan duro y terco no acaba de entender la verdad. Y el pueblo de Israel, fíjese, querido amigo, que cuando pasan la liberación del Éxodo a través del liderazgo de Moisés y Josué, pasan el Mar Rojo, cantan de alegría, dice el texto, pero pasaron 3 meses. O sea, le voy a decir, 90 días y estaban adorando un becerro de oro. O sea, yo digo, oye, pasaste 400 años de esclavitud, viste cómo el mar se abrió, y esa misma generación que presenció todo, luego de 90 días estaba adorando a un becerro de oro. ¿Cuál es lo trágico del corazón del ser humano? Que a pesar de palpar, de sentir, de mirar,
de poder experimentar todo esto, el corazón del ser humano por naturaleza está inclinada al mal. Y no solo esto, sino que es posible de negar todas estas cosas y seguir con el pos de la maldad. No suficiente con esto, el pueblo de Israel experimentó 40 años por su rebelión. Eso dice Números 14:34, que por vuestra rebelión cada día será como un año, y por lo tanto los 40 días que eran suficientes para pasar el desierto ahora se convirtieron en 40 años. Y sucede que estos 40 años el pueblo de Israel no aprendió, tanto así que Dios tuvo que tomar y decretar una decisión increíble en que los menores de 20 años van a ser los únicos que van a pisar la tierra prometida, y los mayores de 20 años son los que van a desaparecer. Y usted dice, pero oye, ya pasó esto, ya vieron todas estas desgracias, vieron todas estas manifestaciones de misericordia de parte de Dios y no pasa nada. A veces decimos, estos israelitas, qué tercos, qué tontos, cómo no es que ellos pudieron aprender. Pero déjeme decir lo que exactamente nos pasa a nosotros. Y hay 3 palabras que en el libro de Deuteronomio se repiten. Oye, 254 veces. O sea, es como si no escucháramos. No es que eran sordos. No es que eran sordos, no es que tenían una discapacidad, sino que el corazón está tan endurecido que a pesar de que hay palabras de verdad, no puede penetrar si el Señor no hace un cambio y no hay una regeneración en ese corazón duro. Tanto así que Deuteronomio le dice, oye, 254 veces. O sea, es como, oye, ¿no estás entendiendo? Y luego se repite otra palabra, guarda, 112 veces. Y luego le dice, obedece, 98 veces. Y uno de los mandamientos íconos que dice del libro de Deuteronomio, en cual Moisés, este es un libro que se escribió casi al momento en que el pueblo de Israel estaba a las vísperas para entrar a Canaán. Y Moisés da su último discurso, y en el último discurso, mediante el Espíritu Santo, Moisés repite lo que repitió una generación que se murió en el desierto y que fue rebelde a Dios. Lo mismo les repitió y lo mismo les dice, queridos amigos, querido pueblo, escuchen al Señor tu Dios. Y miren lo que dice este texto, el capítulo 6, el verso del 4 en adelante. Escucha u oye, que es la palabra correcta. En hebreo es la palabra Shema, que es una palabra sagrada, para que nos denota reverencia. Va a hablar el Dios soberano, el Rey eterno, aquel que ha decretado del principio a fin todas las cosas. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor, oh Jehová, uno es. Personalmente la palabra Jehová en el hebreo no aparece, y la palabra correcta debería ser Señor. Por eso en algunas versiones ponen no Jehová sino Señor. Y en el texto que yo estoy leyendo en la Nueva Versión de las Américas, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué les repite? El texto 5, el verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que le repitió Moisés en su último discurso fue lo mismo que les dio en el Éxodo 20, después de los 3 meses que el pueblo de Israel pasó y que estaban escuchando lo que el Señor había hecho mediante Moisés, y se rebelaron y no hicieron caso, cerraron sus oídos. Y a la generación que iba a entrar a Canaán, Moisés nuevamente les repite exactamente lo mismo, como si ellos nunca hubiesen sabido. Para no bastar esto, cuando entraron a Canaán, en el libro de los Jueces, se repite 26 veces la idea, y no hacían caso, y cada uno vivía como le daba la gana. O sea, el pueblo de Israel, la iglesia, el pueblo del Antiguo Testamento, es un retrato de nuestras propias vidas. A pesar de que el Señor
manifiesta su gracia, manifiesta su misericordia, a pesar de que el Señor está constantemente, mediante su providencia, mirando cuán amoroso y misericordioso es. El corazón terco y testarudo, lleno de su propio ego y conocimiento, piensa que hay algo mejor que lo que el Señor ha hablado en su palabra. ¿Y cuál es la receta que Moisés le dice para preservar a una nueva generación? Escuchen esto, es la parte más importante. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y por lo tanto amen al Señor tu Dios. Si hay algo, queridos maestros, que deberíamos alegrarnos en la vida de nuestra vida estudiantil, es que al final del día nuestros alumnos amen al Señor, amen de todo corazón, que ellos amen su palabra, amen escuchar la verdad, amen escuchar las palabras del Señor. Si eso logramos como padres en nuestros hijos, si eso logramos como maestros en nuestros educandos, entonces créanme que hemos tenido el mayor éxito dentro de la educación cristiana. No hay nada más importante que Dios le dio a Moisés como una orden. Está bien, queridos amigos, que la ciencia y la tecnología, que no son en contra, nosotros creemos que toda la verdad de Dios y todo lo que es verdad de Dios. Por lo tanto, todo lo que el Señor en su gracia común ha permitido que el ser humano experimente y pueda diseñar, entonces todas estas cosas, si están encaminadas bajo este mandamiento, van a contribuir al desarrollo y al intelecto y a la verdadera formación del carácter de nuestros niños. Pero maestros, si nuestros esfuerzos son mínimos, si nosotros mismos no amamos al Señor, si no amamos su palabra, si no tomamos en serio este mandamiento para nosotros y no solo como una exposición para los que educamos, no va a pasar absolutamente nada. Lamentablemente tenemos la tendencia de decir lo que deben hacer y no hacer lo que yo digo que deben hacer. Nuestra tendencia es esa. Y Moisés les dice, queridos amigos, hay una receta para esto. ¿Quieren que su generación que viene ame al Señor su Dios? Y les dice el verso 6, que ha sido un texto bastante conocido. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y quiero solo hacer énfasis que la palabra corazón nos está refiriendo al órgano cardíaco, a la que impulsa, y bombea toda la sangre. No se está refiriendo en el Antiguo Testamento, cuando habla de corazón, está hablando explícita y únicamente al donde se asienta toda la voluntad, o sea, la mente. Podríamos decir, estas palabras estarán en tu voluntad, en tu mente. Y estas palabras dice, les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando